disponibles. Ansiosos, anhelosos. Porque podemos estar dispuestos, pero no estar disponibles. Que les diré una cosa, el estar dispuestos significa que podemos estar disponibles, ¿cierto? O podemos estar disponibles, ¿cierto, hermana Maximina? Podemos estar disponibles, pero no estamos dispuestos. Acabamos de leer Isaías, ¿qué pasaje fue? 57. Isaías 57, en donde el Señor nos habla precisamente de eso, de la disposición y la disponibilidad que deberían, en teoría deberían tener o deberíamos tener los hijos de Dios para Él, ¿cierto? Si ustedes leen Isaías, si no me recuerdo, es el capítulo 1, el Señor habla muy fuerte a su pueblo. Y eso es precisamente porque Dios habla constantemente y de muchas maneras a su pueblo. ¿Sabías eso? ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios de una, de otra y de otra forma? Y nosotros hacemos oídos sordos a su voz. Hemos hablado mucho y a la vez poco acerca de este tema, de las actitudes que nosotros tenemos hacia Dios. Pero en fin, como lo hemos dicho en otras ocasiones, necesitamos estar en aflicción, ¿cierto? Necesitamos estar en angustia, en tribulación, en enfermedad, en estrechez, para hacerle el favor a Dios de escucharlo. ¿Cierto, Marcos? Porque a veces aún nuestra actitud da a entender eso, que le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando decimos, Señor, pues te invito a mi casa. Ah, caray. ¿Se han oído ese tipo de oraciones? ¿Sí los han oído? ¿Y ustedes las han dicho? Pues bienvenido. Señor, eres bienvenido a mi casa. A mi casa. Eres bienvenido a mi casa. Te invito, pasa. Dependiendo del contexto en que esto sea dicho, es lo que significa realmente. ¿Me explico? A ver, acá. No se distraiga. Según el contexto en que se ha dicho, en alguna ocasión el Señor, en forma figurada, escucha, ¿en forma qué? Figurada. Nos dijo algo. Mi pueblo me trata como a perro. Así nos dijo. Mi pueblo me tratan como perro, dijo. Me dan sobras, me dan basura. Y de esa basura, de esas sobras, me dan, ¿qué? Migajas. Y me tienen como perro fuera de su puerta. Ahí yo, sufriendo frío, soledad, oscuridad. Dice, porque no me quieren abrir la puerta y dejarme pasar a sus vidas. ¿En qué contexto dijo esto el Señor? ¿Sí lo analizan? ¿Lo están diciendo? Él usa el lenguaje humano para expresar su palabra. Él tiene que rebajarse a nuestro nivel para expresarnos su pensar y su sentir. ¿Sabías eso, hermanita? Que Dios se rebaja a nuestro nivel. Pedro, ¿sabías eso?
para expresar su pensar y su sentir. Imagínense un perro fuera de tu puerta, está lloviendo, hace frío, está nevando. Hay fieras afuera tratando de dañar a ese perro, por decirlo así. Bueno, pues el Señor se prefigura a sí mismo como ese perro. No estoy diciendo que es un perro, que quede bien claro. Dios me libre de algo así. Dios usa el lenguaje humano para expresar su pensar y su sentir. Él dijo: a mí me tratan como a... ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tratas al Señor en tu vida? ¿Él es tu pensar y tu sentir? ¿Él es tu primer pensar y tu primer sentir? ¿Él es tu día a día? ¿O lo tienes relegado o lo dejas fuera durante la semana, fuera de tu puerta, como a un perro, porque no quieres dejarlo entrar a tu vida? Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque el hecho de que Dios se rebaje y se autocalifique, fíjese bien, como un perro, ¿cierto? Eso habla del dolor que Él siente ante la actitud de sus hijos hacia Él. Cierra tus ojos, hermano Elliot, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias hoy, Señor, por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura. Gracias porque después de alabarte y de adorarte con un corazón contrito y humillado delante de tus ojos, aquí estamos inclinados a servicio, para honrarte, para glorificarte, para recibir tu palabra, hoy rogándote, Señor, que la incruste, la selles y le des esa permanencia en lo más profundo de nuestro espíritu, Señor. Y que no solamente esa palabra haya quedado incrustada y sellada, sino que la pongamos no solo por hechos, ni palabras, ni por obras, Señor, sino lo que va más allá, lo que emana de ti, bendito Padre. Amén. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, y escucha tú tierra, porque habla el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querrán o querrían ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Palabra del Señor a su pueblo. Y podríamos seguir leyendo, pero eso habla del estado moral y espiritual del pueblo de Dios. Hermano, es que eso se lo dijo al pueblo de Israel en la antigüedad. Imagínense si eso le dijo al pueblo de Israel al olivo natural, ¿qué no dirá del olivo silvestre? Que hoy los creyentes nos escudamos, nos excusamos con el cuento viejo de que ya no estamos bajo la ley.
porque estamos bajo la gracia. Pues escucha, escucha, escucha. La ley condena el acto. ¿Recuerdan? La ley que condena el acto. La gracia condena la intención. Antes, no robarás. ¿Cierto? ¿No qué? No robarás. ¿Puedo platicar el testimonio de Carmen? Sí. Bien. Dice, no robarás. Ayer, no, el viernes, ¿verdad? Del trabajo nos fuimos a comprar nuestras cosas, ellos la comida, etcétera, etcétera. La inversión, vamos. Todos creo que entienden esto. Yo me quedé ahí en el estacionamiento del mercado, me quedé pues cuidando el carro, la motocicleta, yo me quedé ahí. Ellos, el hermano Elliot y Rubín se fueron a comprar todo. Nuestro hermano Elliot compró 1,5 kilos de carne rica, sabrosa y deliciosa para los carnívoros. Y que dice, fue a otro local a pedir otras cosas, colocó la carne ahí en el mostrador de ese lugar y se fue. El señor, llegó otra clienta y empezó a pedir cosas. Pero pues el hermano Elliot se le fue la hebra, dicen uno, y dejó la carne ahí. El empleado del lugar tenía la intención de guardar la carne para que, pues él nos conoce, ¿verdad? Él nos conoce. Dijo, se le olvidó la carne aquí a Leo. Pero entre que aquella señora le pedía sus productos al muchacho, el muchacho se le olvidó momentáneamente y la señora empezó a echar a su bolsa. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Oh no, la señora le dijo, se le olvidó al muchacho su carne. ¿Sí? Sí, ¿verdad? En el pueblo de Dios hay también ladrones, y abundan. Creo que hay más ladrones adentro que afuera. Recuerdo a un hermano que sí les comenté este testimonio. Compró una Biblia bellísima de estudio. ¿Te acuerdas del hermano Guillermo? Y dijo, esta está preciosa. Había un hermano que empastaba, trabajaba el cuero, la piel, y le dijo, hermano, ¿cuánto me cobras? Tráelo. Le puso su nombre, todo grabado en la piel. Era una Biblia que cuando yo la vi era un poco más grande que aquella de Marcos, un poquito más grande. Estaba preciosa la Biblia, de estudio. El hermano pues feliz con su Biblia, había hecho mucho esfuerzo para pues juntar y comprarse esa Biblia, que en aquel entonces, hoy hay más acceso y más, los productos son más baratos, ¿cierto Pedro? Que antes, estoy hablando de hace 40 años. ¿Saben lo que costaba una Biblia en aquel entonces y una Biblia de esa calidad? Letra grande, papel grueso, etcétera, y luego empastada en piel, no, tremendo. Era envidiable, si lo puedo decir de esta forma, ¿cierto Pedro? De esas que ves y, como quisiera una de estas, está bien bonita. ¿Cuánto tiempo has anhelado una Biblia nueva, Maximina? Pero pues la economía, ¿cierto? Le empezaron a envidiar la Biblia del hermano, ahí entre hermanos, pero en el buen sentido. Un día se le olvida la Biblia. ¿Y qué creen? Le encontró una hermana. ¿Y qué creen? Se la devolvió. Se la devolvió corriendo. ¿Y ustedes creen que no se
porque él era el pastor. Tenía sus letras grabadas también. Sí, ahí decía su nombre, Guillermo Trujillo. Fecha, todo. Bueno, el hermano lloró. Pero como en ese entonces, el inicio de la obra, el lugar se llenaba, pero llegaba mucha gente nueva, inconversos obviamente, pues, ¿qué puede uno pensar? Y se le encontró alguno que no es de la iglesia, pues se la llevó, que es muy común. Y dice el Señor, no robarás, ¿cierto? Bueno, ¡sorpresa! En las siguientes reuniones, la hermana cínicamente empezó a llevar su Biblia, con todo y nombre y todo. Tal ni se preocupó de quitarle la pasta o taparle el nombre, no. Pues el hermano la vio, dijo, hermana, y era una hermana a quien el hermano constantemente estaba ministrándola por las necesidades. Una hermana que ya empezaba a ministrar, bueno, y constantemente el hermano siempre preocupado, llorando y visitando a la hermana y a su familia, porque tenían mucha necesidad. De hecho, empezaron a salir adelante gracias a la administración de este varón. Hermana, qué bueno que encontraste mi Biblia. ¿Qué? Hermana, es que esa Biblia es mía. No, hermano, que yo la compré. Hermana, si tiene mi nombre. No, pero que hermano, que empezó a alegar, dicen en mi pueblo, como taravilla. ¿Qué es una taravilla, hermanos, que somos de pueblo? ¿Qué es? Como taravilla. ¿Dónde que casi no hay mujeres que alegan así? Como taravillas. ¡Bla, bla, bla, bla! Ni te dejan hablar porque saben que si les dices, les dirás sus cosas. Y lo que menos quieren es escuchar que les digan sus verdades. También hay tarabillos. También hay tarabillos. Sí, también hay tarabillos. De esos que recurrimos cuando cometemos un error, a hacernos los enojados. Yo me hago el enojado para que Leonardo ya deje de fastidiarme. ¿Sí? Y él igual hace lo mismo, o ustedes creen que no. Quiero regañarlo, quiero decirle, oye hijo, pero es... Y se hace el ofendido y se va. ¿Sí me explico? Bueno, estas son chistes. No diga chistes en el altar. Es sarcasmo. Es que lo quieres ver de esta manera. Porque esas cosas no pasan entre los hijos de Dios. ¿O sí? La hermana Reina se hace la ofendidita, ¿no? No se enoja, no me enojo, hermano. No se ofenda, hermana. Mire, usted también comprende esto y esto. No, hermano, gracias por la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Ya me voy. Y ya deja de asistir 2 o 3 reuniones para demostrar que sí se enojó. Hermano, es que no tuve tiempo. Hermano, es que tenía yo que cocer los frijoles. Es que dejé la leche en la estufa. Es que, hermano, ¿sí lo explico? ¿Qué sucede? No le quiso devolver la Biblia. Y le dijo al hermano, no te preocupes, hermano. Quédate con ella. Yo te sigo amando. Cristiano. Se ofendió la mujer y bueno, dejó de asistir varias reuniones. Pero, ¿habrá ladrones en el pueblo de Dios? Pues nada más hay que ver, ¿no? Las doctrinas que se predican hoy, sobre todo con los diezmos, las ofrendas. Pero el hermano Elliot se le olvidó. Total, que esta mujer se llevó, regresa él corriendo por su carne, pues ya no había nada. Y él todavía está digiriendo el mal trago. Y le dije, mira hijo, escucha. A veces Dios les quita a unos para darles a otros. Que si tenía necesidad, que no, solo Dios lo sabe. Tú no puedes saber, le dije, si Dios
le puso un ultimátum a esta mujer. Y que a través de lo que acaba de suceder tú, involuntaria e inconscientemente, Dios te usó porque va a disciplinar a esa mujer. Quizá esa mujer ya tiene un largo historial. Y le dije, porque ella obviamente no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, que le robó a un hijo de Dios. Y si esa mujer tiene esa costumbre, que supongo que sí, porque tan naturalmente se echó todo ahí, en vez de decirle al muchacho, y se le olvidó su carne al joven. La ley condenaba el acto y condena el acto. No robarás. Pero la gracia condena la intención. Es decir, lo pienso, me voy a llevar esa carne. Desde ese momento ya pecaste contra Dios. Aunque no te la lleves. ¿Se dan cuenta? Pero tuviste ese pensamiento. Y ese pensamiento te fue pecado ante Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios está molesto? ¿Que si Dios está enojado? ¿Que si Dios está inconforme con su pueblo? ¿O no, Pedro? ¿Ustedes creen que Dios está muy contento y muy satisfecho y muy conforme con nosotros? ¿Por cómo somos? ¿Por lo que hacemos? Es por eso, entre otras razones, del por qué Dios no responde a nuestra oración. Hemos hablado acerca, la vez anterior hablamos acerca de la soberanía de Dios, ¿cierto? Hemos hablado mucho acerca de la soberanía de Dios y a la vez hemos hablado poco. Pero si realmente creemos que Dios es soberano, entonces tenemos que saber, tenemos que aprender del por qué Dios muchas veces no responde nuestra oración, no responde nuestro clamor. Y escucha bien, no es lo mismo orar, no es lo mismo conversar con Dios, no es lo mismo tener intimidad con Dios, y no es lo mismo clamar a Dios. ¿Sabías eso? Son cosas que aunque van de la mano, pero no significan lo mismo. Orar, clamar, conversar, tener intimidad con Él. ¿Se dan cuenta? ¿Será lo mismo, Yolanda, orar que clamar? ¿Por qué no es igual? ¿Alguien me puede decir? No, porque clamar es realmente en su desesperación. gritarle al Señor, expresar lo que le necesita. Orar sería conversar, platicar. Como platicar. Y clamar sería ya como desgarrarse, ya en una desesperación de dolor. De dolor. Y escucha, En clamor, en angustia. Yo en lo personal, cuando oro a Dios es cuando oro en los alimentos o cuando duermo. Cuando platico con Dios es cuando estoy haciendo mis cosas, mis tareas diarias y estoy hablando con Él, aunque sea en la calle. Cuando clamo a Dios es cuando está ahí en desesperación, en un ahogo de grito en donde le clamo su presencia, su poder sobre mi problema, sobre mi persona, sobre mi vida. Su atención. Y cuando estoy en intimidad con Él es cuando me encierro en mi habitación y estoy sola con Él y estoy adorándole y estoy en comunicación directa con mi Padre, en la intimidad. ¿Están de acuerdo con lo que la hermana dice?
Sí, ¿Alguien no está de acuerdo? esas son las diferencias. Sí, de acuerdo. Esas son las diferencias. Pero sí se dan cuenta que todo está ¿qué? Ligado. Sí, así es, todo es conectado. Todo está vinculado. El Señor dice que levantó su mirada al cielo y exclamó: Te alabo, Padre. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Te alabo, Padre. ¿Por qué? Esto que dije, Señor, no fue porque no creyeran en ti, sino para que ellos creyeran. Pero ¿qué hacía cuando iba y se apartaba durante noches enteras? ¿Qué hizo cuando fueron al huerto de Getsemaní? Getsemaní, ¿saben qué significa? ¿Qué significa Getsemaní? Lugar de oración. ¿Qué significa Getsemaní? No sabe, no sé. Significa lugar de aceite. ¿Era el monte de qué? De los olivos. ¿Entiendes, Yolanda? ¿A qué me refiero cuando, caray, hay un clavo? No sé qué Se cosa cayó es. de arriba. Desde hace rato se cayó. Pero me picó. Bueno, ¿cómo necesitamos ver y armonizar los evangelios? Porque en uno dice, ¿qué? Monte de los olivos. En el otro dice Getsemaní. ¿Se dan cuenta? Es lugar de aceite. Algunos lo traducen como lugar del molino de aceite. No, no era de molino, ahí no había molino de aceite. Había árboles de olivo, de los cuales, de los cuales sacaban ¿qué? El aceite de olivo. Pero son palmas y son racimos. Ajá. Bueno, el hermano ya nos amplió un poco más de información porque tú eres de por un lugar donde hay eso, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto, bueno. Ya ven cómo se puede enriquecer la enseñanza. Pero ¿qué es lo que él hizo cuando fue, dice, como a un tiro de piedra? Muchos ilustran, muchos paganos y muchos creyentes evangélicos creen eso, que él se hincó en una enorme roca. La Escritura no habla de eso, ¿o sí? El Señor se postraba en el piso y clamaba. Y dice, espérenme aquí, porque mi alma está Triste y angustiado. angustiada, ¿hasta qué? Para la muerte. Hasta la muerte. Y eran los últimos. Él sabía lo que venía en unas horas o en unos minutos. Los últimos hechos. Dice que cuando él oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Sabes? Hoy los que han estudiado esa situación dicen que cuando una persona está sometida a una presión emocional, sentimental tan fuerte, su presión aumenta de tal manera que empiezan a sudar. Pero cuando eso es tan agudo, empiezan a romperse vasos sanguíneos de la piel. ¿Sí me estoy explicando? Vasitos sanguíneos, no venas, vasitos. Saben que tenemos a flor de piel vasitos. Tú, por ejemplo, de pronto te picas con una aguja y empieza a salir una gotita de sangre. Te rompiste un vasito. A veces cuando me inyecto o
estoy enseñando a la niña a que ella me dé mi medicamento y le inyecte. Ella me inyecta. Ella me inyecta. Tiene 5 años, pero la estoy enseñando. ¿Sabes qué? Estas pastillitas son tantas, de estas tantas, de estas tantas. Haz esto, hoy haz esto, y inyéctame así. Y ella feliz. ¿Ya te inyectaste, abuelo? No, mamita. Voy a inyectarte, abuelo. Está bien, mamita. Y de pronto, pues obvio, no tiene la habilidad ni la seguridad todavía para inyectarme. Y cuando me mete la aguja, ¡ay, no me autorizo! Porque sí me explico. Y de pronto sale una gotita de sangre. No siempre, pero ha sucedido. Se asusta. Abuelito, no te preocupes, no te preocupes. Es que no te preocupes, mi amor. No pasa nada, ya me limpio con alcohol, etc. ¿Qué pasó? Rompió la aguja un vasito. Pero es una agujita de 5 milímetros. Es una plumita, es una pluma. Pero la aguja esa de esta miniaturita que apenas yo tengo que hacer viscos así para ver la agujita. Son agujas especiales. ¿Tú sabes de eso? No, sí. Son agujas especiales, no son agujas normales. Pero cuando una persona está en esa situación le llaman estrés, es tan fuerte la tensión y la presión nerviosa y sanguínea que los vasitos empiezan ¿a qué? A reventar y empieza a fluir la sangre. ¿Por dónde sale la sangre? Pues por los poros de sudor. Por ahí sale. ¿Se pueden imaginar por un momento cómo estaba el Señor? Muy angustiado. Hasta la muerte. Yo realmente no creo que haya algún ser humano que alcance ese, digámoslo así, para expresar la idea, ese nivel que el Señor sintió. Aunque digan, no hermano, yo cuando vengo clamo y me deshago, sí, está bien, pero no puede compararse. Porque clamar a Dios va más allá de muchas cosas. Clamar a Dios es hablar de sinceridad, de honestidad, de franqueza, de respeto. Clamar a Dios conlleva reverencia, temor, temblor y respeto a Dios. Cuando caemos al suelo y empezamos a temblar, yo no sé si les haya pasado. Yo no sé si les haya pasado. Pero de pronto empieza un temblor en el cuerpo que no se puede controlar. Y se siente un temor reverente, porque de alguna manera nuestra carne sabe que la presencia de Dios está allí. ¿Sabes que cuando tú te postras, y escucha bien, postrarse no es para cualquiera? Postrarse es para aquellas personas que han entendido y han creído que el Señor está allí. Eso significa que si tú no lo has hecho y no lo haces, es por varias razones, entre ellas, porque no crees que el Señor está allí. Porque si tú creyeras que el Señor está allí presente, tú tendrías, ¿qué? Sentirías, ¿qué, Marcos? Temor, miedo, temblor, sí, reverencia. ¿Por qué creen que hoy los creyentes modernos son tan relajados y tan irreverentes y tan profanos en los lugares de donde se adora a Dios?
Ustedes pueden ver que es muy común. Está el ministro hablando y todos con el celular, atendiendo llamadas. Mire, yo al menos no he llegado a eso, pero ustedes saben que eso será inevitable. Hay lugares donde el pastor, los ministros han tenido que ser tajantes. Hermano, deja tu celular acá afuera. Hermano, aquí con celular no entras. No, que hermano, que la Biblia, que mira, que bla, 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 bla. No. Porque está el ministro predicando, enseñando, se está ministrando, se está orando por enfermos, por sanidades, etc. Y de aquel lado los demás hermanitos están platicando, están carcajeando, están contándose chistes, están contando sus vivencias de la semana, están chateando en el celular, están contestando llamadas, están haciendo llamadas. Porque hoy día la reverencia, el respeto, el temor, el temblor brillan por su ausencia en la vida de los creyentes. Porque cuando hemos entendido y hemos reconocido que la presencia de Dios está en este lugar, está allí donde yo voy, allí está el Señor, a donde voy. Nosotros cuando regresamos, antes de salir del lugar de provisión, levantamos todo y antes de cerrar la portezuela del carro, nos abrazamos y oramos a Dios y le decimos: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu provisión, gracias por tu providencia, gracias por las almas que hoy trajiste, Señor, por las almas que escucharon tu palabra, tu alabanza, por las almas que vieron tu palabra impresa, Señor, por las almas a las que te plació quitarles vendas. Señor, levantamos nuestras manos en testimonio y gratitud a ti. Se nos ha acercado gente que nos dice: es que cuando pasamos vemos que están orando y levantan sus manos. No nos avergüenza. Y si tú te avergüenzas de tu Señor, quiero decirte que Él se avergonzará de ti. Él se avergonzará de ti. Porque una de las peores cosas que le puedes hacer a Dios es avergonzarte de Él. Él no se avergonzó de ti cuando estuvo en la cruz. Él no se avergonzó de ti cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando se burlaban de Él. Pero tú sí te avergüenzas de Él. Te avergüenzas de hablar de Cristo, te avergüenzan de que sepan que te congregas en una iglesia evangélica, te avergüenzas de que sepan que eres aleluya o aleluyo. Hemos entendido que una ocasión Dios nos dijo, le dijo al hermano él, vino un varón de por allá de Porturrumbo, Marcos. Un varón con una unción tremenda. Estábamos en otra congregación donde el pastor nos invitó a ministrar y estábamos dando enseñanza, los hermanos estaban enseñando música, etc. Como todo, hermano, usted tiene la unción de Dios, venga, enséñenos, necesitamos que nos enseñe. Pero cuando la tuerca aprieta, no. A ver, hermano, no te invité para eso, No te invité para que me vengas a alborotar de aquí. Porque muchos se expresan así. Aquí no me vengas a alborotar el gallinero. Ah, caray. Imagínense nada más un ministro hablando así. ¿Y qué? Te dan el cortón, ¿no? Sí, Dios nos ha llevado a diferentes lugares y todos esos lugares ahora están en una lista de oración. ¿Ustedes creen que ya ahí quedó todo?
No, ahí empezó todo para ellos. Y solo Dios sabe cómo les estará yendo. Pero Dios nos dijo, quiero que oren por estos. Solo valles de huesos secos. Así nos denomina el Señor. Valles de huesos secos. Tierra seca, árida, estéril, sin vida. Todo el mundo alaba, todo el mundo canta. El pastor qué bonito predica. Ay, qué bonito predica. Qué insulto nuestro hermano. Pero está qué? Palabra muerta. Un ciego guiando a otro ciego. Y tenemos una lista así de lugares donde Dios nos llevó y a ellos les hablaba y les decía, ellos están aquí para enseñarnos. Al principio, ¿qué decían? Sí, Señor. Pero cuando la palabra empezaba a golpear, y sobre todo a ellos, era cuando ellos decían, ¿sabe qué, hermano? Estamos muy bien. Queremos una santidad mediana. El hermano no dijo lo demás, le dijo, ya conozco a tu padre, ya sé cómo piensa, ¿sabes qué? Aquí no, tu papá no va a enseñar. Y Dios le había hablado, y él lo dijo, sí, yo sé que Dios nos trajo aquí para que nos enseñe, pero hermano, nosotros no queremos una santidad tan exagerada como la que ustedes predican. Sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se me va la gente. Así fue claro, se me va la gente. Dijo, queremos una santidad, ¿qué? Light. Otro pastor dijo, aquí somos una iglesia light. Pero ese varón es miembro de una página LG. Gay, sodomitas, homosexuales. ¿Sí me estoy explicando? Ay, el hermano Antonio está juzgando a los hermanos. Bueno, pues a final de cuentas piensen lo que quieran. Porque no estamos aquí para acariciarle la orejita a nadie. Por eso ha de ser que no quieren a los hermanos, ¿verdad? Por eso ha de ser que en iglesias prohíben esta página. Realmente me sorprende que estén aquí, hermanos. La misericordia de Dios. De veras. Porque no cualquiera soporta a esos hermanos todo el tiempo exagerados, fanáticos, religiosos. ¿Se dan cuenta? Sean santos porque yo soy santo. Él pone restricciones a su santidad. ¿El Señor pone restricciones? ¿Le pone límites a su santidad? No. Restricción, ¿sabe qué es restricción? Sí. Límites. Esto sí, esto no. El Señor no le pone restricciones a su santidad. Y si estás pensando que es que soy carne, Señor, tú no sabes. Sabes que todavía soy débil, Él te dice. ¿Pecas porque vives? ¿O vives para pecar? Por eso el Señor les dice que el buey conoce a su Señor. El asno conoce el pesebre del Señor. Pero Israel no me conoce a mí. ¿Y qué le dijo en el pasaje que leímos al principio que el hermano leyó? Generación ¿qué? Perversa. Y también le llama generación de adúlteros, fornicarios, hijos de maldad. Pero le estaba hablando a sus hijos. No le estaba hablando a los paganos. Le estaba hablando a sus hijos. Si tú vieras a tu hijo pecar, ¿serías capaz de decirle así? Si tú y yo vieras que tu hija Diana anda en desorden, ¿le hablarías así?
le dirías, pecador, indigno, arrepiéntete, generación perversa? ¿Se lo dirías? ¿O que ella te lo diría a ti? Es que eres su madre. Pero ¿sabes algo? Claro, hay formas de decirlo. Pero para Dios, ustedes dos no son mi madre ni mi hija. Son almas. Y el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y si yo sé que de mí dependería quizá el que Diana se arrepintiera, hacerle el llamado y decirle, hija, tu camino no es recto ante Dios, arrepiéntete. Pero Diana se enojó, porque a Diana no le gusta que le diga nada, a ella le gusta hacer lo que se le da, su rechocha y regala la gana. Y no hay nadie que le pueda decir, esto sí, esto no. Igual Reina. Pero Reina tiene la palabra, tiene la Biblia, ahorita la saco. Tú no eres nadie para juzgarme. Honra a tu padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si me estás juzgando, es porque te estás condenando. ¿Sí me estoy explicando? Tomamos y usamos la palabra de Dios para autojustificarnos y para poner una barrera para que nadie nos diga nada. Hermano, ¿usted quién es para juzgarme? Pero todavía le preguntamos a Dios cuando estamos clamando, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en tribulación, y nos postramos y nos arrodillamos y lloramos y gemimos y clamamos y le decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Ese varón que vino, porque hasta eso, Dios traía gente a ese lugar que les dije, gente con poder. Y ese varón llamó al hermano Elio y le dijo, ven, hay palabra de Dios para ti. Cuando empezó a hablar, Leo cayó de rodillas, pero cayó así como saco, llorando. Y el varón cayó igual de rodillas junto a él. ¿Y sabe qué le dijo Dios a nuestro hermano Elio? Yo conozco tu aflicción, le dijo. Sé cómo te sientes. Y quiero decirte algo, hijo mío. Cuando tú te postras, yo me postro contigo. Tú puedes decir, ¿pero cómo? ¿El Señor postrándose con un pecador? ¿Será posible? Sabes que cuando tú te postras, Él se postra ahí contigo. Cuando tú te postras y clamas a Él, Él se postra ahí junto contigo para escucharte. Pero ¿cómo puedes tú tener reverencia? ¿Cómo puedes ser una persona reverente? Una persona temerosa, una persona temblorosa, una persona respetuosa, si ni siquiera crees que Dios está ahí contigo. Porque quizá eres de los liberales que creen que todo se puede hacer en la iglesia. Dios nos llamó a libertad, hermano. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora yo soy libre de la religiosidad. ¿Eres libre de la religiosidad, Marcos? ¿Eres libre del fanatismo? Si es que así le llaman
ser reverentes. Porque si algo, entre otras cosas, lastima a Dios, es nuestra irreverencia, nuestra falta de respeto a Él. No le estás faltando el respeto a los hermanos, no le estás faltando el respeto a los ministros, le estás faltando el respeto a Dios. Cuando en medio de la reunión tú estás en lo tuyo, he estado en lugares donde la gente está carcajeándose y de pronto no falta el hermano o la hermana que dice: ¡shh! Hermano, cállese, sea reverente. ¿Han visto eso? Porque ni siquiera ellos los dejan escuchar. Yo he estado en lugares donde los hermanitos están, y ¿saben? A veces son hermanos que ministran, están en el cotorreo, ¿cierto, Marcos? Cuando ellos deberían estar poniendo el ejemplo. Ah, pero pues ahí, no, aquí no somos religiosos, hermano. Pues entonces, ¿qué clase de Dios buscas tú? ¿A qué clase de Dios le cantas, le alabas, le oras? ¿A qué clase de Dios? Un día el hermano Pedro dijo una palabra que es tan simple y tan sencilla que me dejó pensando. Él dijo: es que Dios es muy, muy, muy santo. Fue todo lo que dijo. Tal vez el hermano ni se dio cuenta de lo que dijo. Pero fue una expresión que de alguna manera Dios me dijo algo a mí. Es que Él es muy, muy, muy santo. ¿Te acuerdas? Hay cosas que de la manera más sencilla Dios nos las dice, pero las incrusta en nuestro espíritu, ¿cierto? No es que yo haya sido irreverente. No. Si algo he luchado por años, y Marcos lo sabe, es por enseñarle a la gente a ser respetuosa, a ser reverente. Y eso me ha acarreado enemigos así. Porque hoy la reverencia, el temor, el temblor, el respeto brillan por su ausencia en las vidas de los creyentes, de los que nos autodenominamos hijos de Dios. Y tiene que venir un inconverso, tiene que venir un incrédulo, uno que no es hermano, que no es cristiano, que decimos es pagano, a decirnos: oye, Laura, pues no que ustedes los evangélicos no hacen eso. Oye, Yola, pues no que los cristianos no hacían eso. Oye, Karina, pues no que los cristianos no celebraban eso. Mejor los inconversos saben más y temen más que nosotros. ¿Cierto o no es cierto? O dime, ¿o te está ofendiendo esto? Porque si yo te estoy hablando de esto, es porque yo debo ser ejemplo. Y si yo no he sido ejemplo, entonces tú tienes todo el derecho de decirme: hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano. Hace unos días le dije a un joven: no te vayas a arrepentir, pero tú sabes que esto es cierto. ¿Qué pasó? Sí, hermano, sí. Cuando estés ante la presencia de Dios, ¿qué? Oye, se te olvidó. No, otra vez. Sí. Le dije: no es mi intención. No. Gloria al Señor. Si sabes que son hábitos que uno reincide, aún conociendo la voluntad de Dios. Hay cosas, hábitos, vicios, pecados que Dios ya nos había quitado.
Pero nosotros, ¿qué? Reincidimos en ellos. ¿Sabes que muchos de los malos hábitos, de los vicios, y no hablo de vicios de fumar, eso es parte, estoy hablando de vicios espirituales, ¿cierto, Pedro? Vicios espirituales que ya Dios nos había quitado, que ya habíamos dejado. A eso se refiere cuando dice: yo te quito una venda, para que veas que eso no es bueno, para que recuerdes de dónde te saqué. Cuando Dios nos quita una venda, es decir, nos permite ver, oír, sentir, etc. Esto es porque hay un vicio, hay un hábito, hay una costumbre, hay una tradición, hay una actitud. Esas son vendas. Y los hijos de Dios tenemos vendas sobre vendas sobre vendas. Todos. Que Dios nos va quitando. Tú puedes ver el error que está cometiendo el hermano y inmediatamente lo detectas. Lo disciernes. Toda la iglesia, toda la congregación se da cuenta que el hermano, que la hermana tiene un problema. Pero ¿quién creen que no se da cuenta? El hermano. Porque el hermano está, ¿qué? Vendado. Pero en el momento en que Dios le quite la venda al hermano, así como nos la quitó a nosotros para nosotros ver y orar por el hermano, Señor, quítale esa venda a nuestro hermano. Señor, quítale la venda a Constantino porque esto y esto y esto. Todos nos dimos cuenta y estamos orando, el pueblo está orando por Constantino porque Dios le quitó la venda al pueblo para que viera el problema de Constantino. Pero no se la quitó a Constantino. ¿Curioso? ¿Interesante? Pues así es. ¿Por qué creen que hay tanto rebelde en el pueblo de Dios? Todos se dan cuenta que tienes un problema de rebeldía, menos tú. Y de pronto Dios te quita la venda y te hace ver tu propia condición ante Él. Y cuando Él te conduce al arrepentimiento, dejas ese vicio, dejas ese hábito, porque quieres agradar a Dios. Pero vives así un tiempo. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Tomas la venda que Dios te había quitado y ¿qué? Te la vuelves a poner. Eso es reincidir en los viejos vicios y en los viejos pecados de los cuales Dios ya nos había quitado la venda. ¿Sabes que el pueblo de Dios vive así? Antier nos visitó un varón, no es creyente, le estamos hablando de Cristo, es un abogado. Tiene un lenguaje de chacuaco, de pulquero. Habla con pura grosería. Y no crean que él, porque entra a un templo, respeta, ¿eh? No, él habla normal. Una vez vino un hermano mío que es muy mal hablado y tiene la mala costumbre de que escupe sus gargajos donde sea, frente a quien sea. Estábamos parados ahí en la puerta, hizo su acto y le dije: oye, hermano, estás cochino, no hagas eso. ¿Te acuerdas que a mi padre tenía problemas con mi mamá por eso? No te hagas. Se puso en guardia. Dije: hermano, mira, su gargajo cayó a medio metro de mi pie. Dije: es que eso no se hace, hermano. En ningún lugar. Se enojó. De eso hace como unos 20 años, jamás volvió a visitarme. Porque el nene se enojó. Se enojó porque lo reprendí
por sus gargajos que avienta donde caen. ¿Por qué les da risa? Por Dios santo, ¿te agrada que alguien escupa delante de ti? No digo que no escupas. Sí, pero voltea y vete a medio kilómetro si quieres, no sé. Hay lugares, hay tiempos, ¿no? Sí me estoy explicando. Y a los creyentes así nos sucede. Reincidimos en pecados y cuando alguien nos llama la atención, nos ofendemos, nos enojamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos a poner la misma venda que Dios nos había quitado y estamos reincidiendo en ese viejo vicio, en ese viejo pecado del cual Dios ya nos había quitado la venda. Es decir, Dios nos quitó esa venda y nos dimos cuenta que lo que para nosotros hasta ese momento no tenía nada de malo. Porque déjame decirte que en el pueblo de Dios, muchos de los que se dicen hijos de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Analiza esto. ¿Cuántos creyentes para lo que para ti, hermana, que Dios ya te quitó una venda y te hizo ver que eso a Él no le agrada? Simplemente no es que si es bueno o que si es malo. Si Dios te dice, a mí no me agrada, es punto, ya. Y tú dices, está bien, Padre, si esto te molesta, ya no lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Porque quieres agradar a Dios en todo. No te importa lo que piensen los hermanos, que te importe lo que piense Él. Porque haciendo lo que a Dios le agrada, agradarás a los hermanos, a los verdaderos hijos de Dios. Pero desagradarás a los que no son sus verdaderos hijos. Y esos son los que te empezarán a decir fanática, exagerada, religiosa. Exageras. Hay que ser santos, pero no tanto. Sí, pero los verdaderos hijos de Dios estarán en sus casas, en su lugar secreto, diciendo: Dios, te alabo por mi hermana. Gracias, Padre, porque le quitaste eso. Te alabo, Padre. Y esos hermanos estarán gozosos y quizá no falte quien se acerque, hermana. Gloria a Dios. Estás madurando. Estás creciendo en el Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Eso es crecimiento, eso es madurez. Pero si tú te vuelves a poner la venda y vuelves a reincidir, es porque empezaste ¿a qué? A menguar en tu relación con Dios. Es cuando empiezas a ver que Dios ya no es tan propicio en tu vida como antes. Y es cuando empiezas a cuestionar a Dios y decirle: Señor, ¿por qué? ¿Acaso no me escuchas? Si yo clamo, yo oro, yo. Bueno, pregúntate si hay algo de eso. Hay muchas razones por las cuales Dios no responde nuestra oración. Pero estamos tocando algunos puntos que creo que son importantes, ¿cierto? La semana pasada les dije, ¿cómo podemos saber si nuestra vida ha sido agradable ante los ojos de Dios? Pues simplemente mírate y pregúntate, ¿qué has hecho o qué he hecho con lo que Dios me dio? Hace 40 años que lo conozco. ¿Qué he hecho con lo que Dios me dio? Tengo 30 años conociéndolo. ¿Qué he hecho con lo que Dios me dio? Yo me gozo de verlos a ustedes aquí. Son unas ovejitas que están hambrientas de Dios. Por eso vienen aquí. No están necesitadas de que el hermano Antelmo ni las regañe ni las apapache, que el hermano Helio, porque si ustedes se dan cuenta, el hermano Helio y yo somos extremos. Él es muy
muy afectuoso, muy cariñoso. ¿Sí me explico? Sí. Yo soy el otro extremo. Dios le está enseñando a él a ser ¿qué? Firme. ¿Hacer qué? Firme. ¿Y qué creen que me está enseñando a mí? Hacer afectuoso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿él me contradice? ¿Yo lo contradigo? No. ¿Qué? Se complementan. Eso es lo que mucha gente no quiere ver o no quiere entender. Y si ustedes se dan cuenta, nomás pero el hermano Antelmo no. ¿Por qué? Porque el hermano Antelmo me va a decir algo que no, yo no quiero que el hermano me regañe. Y la hermana Laura de pronto llega ya al lugar de provisión. Vengo de prisa, hermano, ya me voy. Ya no se queda 1 hora, ya no se queda 2 horas. La hermana Jessie, sí me estoy explicando, está diciendo expresivo, ilustrativo, todo lo que termina en ivo. Pero no digo. ¿Sí? Pero tiene mucho que ver. ¿Sí? Luego llegan, ¿cierto, hermano Laura? Vengo rápido, hermanos, que llevo prisa. Se queda con ay, hermano, pero ¿qué tal está la plática, digámoslo así? Interesante. Está interesante, porque no nos ponemos a echar chisme, nos ponemos a hablar de la sal, de la miel, del sabor, del sazón, de la dulzura. ¿Por qué creen que está la hermana Laura aquí? ¿Por qué creen que está la hermana Jessie, la hermana Ivonne? Que son hermanas que, dice la Escritura, oren los unos por los otros. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por qué está la hermana Reina? ¿Por qué está Diana? Ay, si les gusta la mala vida, les gusta que los estén regañando. Me dice una hermana, ya nada más voy con usted, ya me preparo para la regañada. Vaya, mira nada más, qué chistosa. O sea, tú lo ves como raro, hermano. Pero saben, es verdad y es sincero cuando les digo que me gozo de que ustedes estén aquí, no aguantando vara, sino porque ustedes tienen hambre y sed de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué tienen? Hambre y sed de Dios. Porque si ustedes quisieran que les acariciaran la orejita, si ustedes quisieran que les hablaran de prosperidad, si ustedes quisieran que les hablaran de liberalismo, de simonía, de humanismo, si ustedes quisieran que les hablaran de una mezcla de evangelio con psicología, ¿sí sabes eso, no? Y repite conmigo, hermana Karina, soy más que vencedora. Soy más que vencedor. ¿Ves qué fácil cae? Eso se llama humanismo, psicología. Sí. Hay contextos en que se puede hacer y no. Pero cuando la gente maneja las emociones, los ministros manejan las emociones de los oyentes, allí ya hay un problema. Pero ustedes están aquí y todos ustedes tienen necesidades físicas, económicas, fisiológicas, espirituales, emocionales, sentimentales, todos ustedes. Que yo sepa, ninguno de ustedes me puede decir que no necesita nada de algo. ¿Pero qué prefieren? ¿Que les apapachen? ¿Que los hagan más que vencedores, más que victoriosos en Cristo Jesús? ¿O que les digan, bueno, el Señor dice esto y esto y esto? Y que eso sea para que tú corrijas tus deficiencias, para que Él te está quitando vendas,
Sabes que hay gente a la que Dios le ha hablado, pero no le quita la venda. ¿Cierto, Pedro? Es contradictorio, ¿no? Porque esto es según sus propósitos. Así conviene a sus iglesias. Si te preguntas el por qué hay gente que, aunque Dios les habla y los apapacha, yo veo que a la gente que ha sido más renuente, digo, yo fui uno de ellos, Dios les habla más y más y más. Y los apapacha y los mima. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas? Que ellos creen que como Dios los apapacha, es porque están bien. Y no es cierto. Si Dios te está apapachando, es porque está preparando la mano. Porque la disciplina. ¿Sí? Es porque está preparando su mano. Aunque usted no lo crea. Cuando Dios te apapacha, un día yo le dije, Dios, ¿por qué nos apapachas tanto? Estaba toda la familia. Y constantemente yo cuestionaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué nos apapachas tanto si sabes que estamos mal? Mira cómo vivimos. Un día Dios me dijo, prepárate. Casi me dijo, lamentarás haberme cuestionado. Sí, lo lamenté. Porque y aprendí que cuando Dios nos apapacha demasiado, ya te viene, es porque Él está ¿qué? Preparando su mano. ¿Querías decir algo, hermano? No, eso es verdad. Ah, No, es verdad. es que quizá en el apapacho, digamos, Señor, no merezco eso, perdón. Pero al final de cuentas, si Dios se quiere santificar sobre ti, nada lo impedirá. Amén. Nada lo impedirá. ¿Hay alguien que quiera decirme algo? ¿Alguien que quiera refutar lo que el Señor dice? Pero no el Señor Antelmo, el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque toda la gloria Es para Dios. es de Él, no es para Él, es de Él. Ya pertenece. Recuerden que más allá de que Él es digno, más allá de que Él merece toda gloria, suya es, le pertenece. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Es participativa estamos ¿qué? Siendo enseñados, pero también estamos participando. Hermano Díaz, esta noche te diré algo. La palabra de Dios es medicina para los hijos. Estos días me han comunicado de gente que ha muerto y son personas a las que nosotros en su momento les hablábamos de Dios, pero no quisieron. Y lamentablemente pensamos que tenemos la vida, que le pagamos una renta a Dios y no sabemos si saliendo de casa hasta ahí llegamos. Un varón que me visitaba, el día que me visitó ese día se fue a hacer unos trámites y llegando al lugar, dando un paso al frente, cayó, se desplomó y se dio. Pues, tenemos que estar apercibidos de que el tiempo que nos queda es corto, realmente es corto. No sabemos en nuestra vida si Dios nos llame a su presencia mañana, pasado, dentro de un año, 10, 15, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debemos cuidar nuestra salvación con temor, ¿qué? Con temor. Y añadimos con reverencia, con respeto, con obediencia, con fidelidad.
saben que hablar de las vestiduras del Señor significa todo eso. Las vestiduras del Señor, dice, son de rey, ¿cierto? Él no es un rey, Él es el rey. Ya no digas, es que tengo a un rey. No, no tienes a un rey, tienes a el rey. Las vestiduras, el manto del Señor, significan muchísimas cosas más. No solamente significa santidad, pureza, significa responsabilidad, significa reverencia, significa respeto, significa temor, significa temblor, significa fidelidad, significa perseverancia. Y escucha, y esto es palabra de Dios, cuando Dios te quita tus vestiduras, tus harapos viles y sucios de hijo pródigo, de hija pródiga, y cierra tus ojos, imagina esto, cierra tus ojos por favor. Está el rey con sus vestiduras esplendorosas, hermosas, bellas, llenas de belleza, de hermosura. No hay nada más blanco, dice, que cuando Jesús se transfiguró, sus ropas brillaban con una blancura que ningún lavador, ningún jabón en el mundo podía lograr. Imagínense esa blancura perfecta, hermosa. Vamos, ni siquiera podemos mirar. Y tú llegas de la calle, sucio, oliendo a puerco, llenos de pecado, de porquería. Y Él dice, quítenle esos harapos viles y sucios, viejos, raídos, rotos, malolientes, y pónganle mis vestiduras. Todo lo que implica las vestiduras del rey, te lo deposita aquí. ¿Te das cuenta? Porque llevar las vestiduras del Señor es llevar su esencia y su sensibilidad espiritual. Eso significa llevar las vestiduras del Señor. Analízalo. Esas vestiduras son las que el Señor quiere ponerte. No es que si te gusten o no te gusten, o que si sea exagerado, que si sea fanatismo, que si sea religiosidad. Es que esas vestiduras son las que el Señor tiene preparadas para aquellos a los cuales Él adopta como hijos suyos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus vestiduras santas, reales, incorruptibles, puras, inmaculadas del Señor, con las cuales tú nos revistes, mi Padre, cuando nos quitas los harapos viles y sucios, con los cuales llegamos a ti, ante tu presencia, Señor, y nos cubres con tu manto precioso, mi Señor Jesús. Y nos quitas vendas para que veamos nuestra verdadera condición ante ti, Señor, y de esta manera, mi Padre,